unos años voy a volver a vivir en mi pueblo, a ir todas las mañanas a comprar pancito caliente y a tomar café en la panadería de la esquina, a volver a caminar a las calles de San Felipe, porque, bueno, creo que ese es y el amor por el es una ciudad y un estado muy limpio. Yo creo que el por más limpio de supuesto. Venezuela. El más bello, el más verde, el más hermoso. Sí. No cabe duda, ahí no hay duda que es posible. Ya le puse ya, imagínate, tema. No, pero vamos a dejar el tema de las ferias de mayo, a los que les invito a todos y a todas que disfruten esta semana. Va a ser una semana de una programación tradicional bien interesante, una expo en el Parque Severiano Jiménez, un parque que tiene más de 50 años dedicados a la exposición de los sectores productivos de Yaracuy y de otras regiones cercanas. Esta feria es la edición número 66, creo que es la feria más antigua que hay en este momento en el país. Pero vamos a hablar del tema geopolítico. Bueno, yo no lo traje para que habláramos de San Felipe, sino para que habláramos del complejo tema. Yo me atrevo a decir que estamos en una tercera guerra mundial. ¿Qué opinas tú? La definición clásica de guerra, Esther, es que es la continuación de la política por otros medios, dijo Clausewitz, y Lenin agregó por medios violentos. Entonces, si nosotros partimos del concepto de que estamos en un momento de continuación de la política por medios violentos, tendríamos que concluir que efectivamente estamos en una guerra mundial. Yo no la catalogo así, tal vez hasta hasta con una carencia científica porque no, la verdad que no he meditado muy profundamente sobre eso, pero porque tiene mucho impacto psicológico decir que estamos en una guerra mundial. Entonces, yo lo que sí creo que estamos viviendo, yo lo llamo de otra manera, yo digo que estamos viviendo un tsunami de 4 olas de transformación estructural del sistema internacional. ¿Cuáles son esas 4 olas? Bueno, hay una primera ola que es la que se generó a partir de la creación de la democracia ateniense, que ya tiene 2500 años y que generó determinados preceptos del comportamiento de la sociedad en materia política a partir de la inauguración o de la creación del concepto de democracia. Eso ya está en crisis. O sea, hace bastante rato eso, es verdad. Sí. Entonces esa es una primera ola. Te lo voy a decir muy rápido por el tiempo que tenemos limitado. Hay una segunda ola que es eso está en crisis. Hay una segunda ola que está en crisis, que es el modelo que emergió de la Revolución Francesa. El modelo de la Revolución Burguesa, que estableció un Estado con 3 poderes y una serie de comportamientos de los estados, de los partidos, de la sociedad, etcétera, y que está en crisis porque ya nadie cree en la alternabilidad de los gobiernos, ni en la separación de poderes, ni en la independencia de poderes. Ya el papel de los partidos políticos es una cosa totalmente, iba a decir una palabra que no se puede decir por aquí, pero una cosa totalmente ya fuera de lugar. Entonces ese modelo, además, lo más importante de todo es que ese modelo no ha sido capaz, si bien ha significado avances a la humanidad, no ha sido capaz de solucionar los grandes problemas de la humanidad. O sea, no es posible que nosotros tengamos en este momento 1.100 millones de personas que no tengan agua, 800 millones de personas que vivan que no tengan casa, y así, que se mueran 30.000 niños por enfermedades curables todos los días. Entonces, no ha dado solución a los problemas de la humanidad, teniendo todos los recursos para hacerlo. Esa es una segunda ola. Una tercera ola es de la crisis del modelo que emergió tras la Segunda Guerra Mundial. El mundo bipolar, la Guerra Fría, dentro, digamos, ese mundo bipolar, la Guerra Fría, que creó el sistema internacional actual, con las Naciones Unidas como estructura, con 5 países que tienen derecho a veto. Entonces vivimos bajo una dictadura política mundial de 5 países que son en realidad los que deciden, y todos los demás somos
acompañante. Unos millones de palos. Exactamente, absolutamente. O sea, toda la humanidad quiere que Palestina entre a la ONU, pero Estados Unidos no quiere, lo veta y no entra. Y son 300 millones de habitantes de los más de 7.000 millones que viven en el planeta. Estados Unidos no quiere y no entra. Entonces, eso está en crisis también. Que además hay que decir que es su gobierno, porque de esos 300 millones de habitantes, si vamos por las manifestaciones que hay hoy en las universidades norteamericanas, pues sí, no todos están de acuerdo con pero eso no sirve para política. Nada, porque vivimos modelos de democracia representativa, por eso precisamente es que el modelo de la Revolución Francesa no sirve. Porque ¿de qué sirven? Si hay 250 millones en Estados Unidos que se pongan a protestar, no va a pasar nada, porque los otros 50 millones son los que tienen la Fuerza Armada, tienen el Poder Judicial, controlan los poderes públicos y les van a pasar por arriba. Entonces los modelos de democracia representativa, por eso es que no sirven, y por eso es que está en crisis la segunda ola. La tercera del modelo de relaciones internacionales que emerge la Segunda Guerra Mundial, ya no sirve, porque las Naciones Unidas no fue ni siquiera capaz de poner al mundo de acuerdo para luchar contra un enemigo común que era el virus, era el virus. Y el virus afectaba igual a ricos y pobres, negros y blancos, gordos y flacos, mujeres y hombres, a todo el mundo. Y sin embargo, un momento estelar de la humanidad para decir, pongámonos de acuerdo para luchar contra un enemigo común de toda la humanidad, y no pudimos, porque imperó la lógica de los laboratorios, la lógica económica por encima de la lógica de la salvaguarda de la salud humana, la salvaguarda de la vida. Entonces ese modelo también está en crisis. Y la cuarta ola es la ola que emergió del fin de la Guerra Fría, del fin del mundo bipolar, de la desaparición de la Unión Soviética. En esos años se habló del fin de la historia, y se estableció unos años después, no inmediato, pero unos años después, se estableció un mundo unipolar en el año 2001, después de los atentados terroristas en Estados Unidos, y eso fracasó en el 2008 cuando empezó la crisis financiera. Entonces, cuando tú ves que hay una superposición de 4 conflictos estructurales en el sistema, no sé si estamos en una guerra mundial, pero sí estamos en una una profunda crisis de los modelos. Exactamente, que yo creo que va a conducir al nacimiento de un mundo nuevo, de un sistema internacional distinto. Ahora, en ese marco hay unos conflictos puntuales que quisiera que nos comentaras tu valoración, Sergio. Uno, el tema, la situación en Ucrania, lo que está pasando en el terreno, cómo se están moviendo las fuerzas allí. O sea, acabamos de ver la aprobación de 90.000 millones de dólares. O sea, ¿cuánta se puede hacer con 90.000 millones de dólares? Y se va a gastar en armas. Pero además, eso es cuando dice 90.000 millones para Ucrania, hay una parte de eso que va para Taiwán. 61 para Ucrania. Y otra parte va para Taiwán y otra parte va para Israel. Pero en realidad eso no va para esos países. Lo que se va a gastar es en fabricar armas, que la van a hacer fábricas norteamericanas, empresarios norteamericanos que van a ir a parar allá y que probablemente por el mercado negro terminen en manos de los narcos en México o de los ejércitos irregulares que promueven por toda África. ¿Cómo ves tú esa situación allí? Bueno, la guerra de Ucrania está resuelta. En términos militares está resuelta, y sigue porque precisamente es la continuación de la política. Entonces lo que se está manifestando no es el elemento bélico, porque el elemento bélico se circunscribe a la pérdida dolorosa y lamentable, innecesaria, de decenas de miles de jóvenes ucranianos que son enviados a una carnicería solamente para sostener los intereses de Estados Unidos y de la OTAN. No hay ninguna posibilidad, cuando tú haces un análisis militar de los hechos que están ocurriendo, no hay ninguna posibilidad que Ucrania gane ni que empate, digamos. O sea, cuando hablo de empate estoy hablando de la posibilidad de ir a una negociación en igualdad de condiciones con Rusia. No existe. Ya, para que tengas una idea, el territorio que Rusia ha recuperado de lo que era la Ucrania en el año, hace 2 años, ya ha perdido 125.000 kilómetros. Para que tengas cuadrados, para que tengas una idea, eso es más o menos el tamaño de Gran Bretaña. Entonces,
no hay ninguna posibilidad. Las Fuerzas Armadas rusas están a la ofensiva. Además están en una ofensiva lenta. ¿Y por qué lenta? Porque no están sacrificando soldados. La mayor parte de las acciones bélicas se dan con artillería, misiles y aviación. Entonces no hay un choque frontal. Eso demora más la resolución bélica del conflicto, pero causa menos bajas en el lado ruso. Como tú bien decías, de los 95 mil millones de dólares aprobados, 61 mil millones son para Ucrania. De esos 61 mil millones, solo 25 van a ir a Ucrania. Entonces, cuando tú ves que en 2 años le han enviado 110 mil millones de dólares y no ha pasado nada, han perdido 125 mil kilómetros cuadrados y 500 mil ciudadanos han muerto, ucranianos. ¿Qué van a hacer 25 mil millones de dólares? Nada. Se han construido una serie de mitos que son mitos para alimentar la estupidez de la opinión pública en Europa, que se creen todos esos mitos de los tanques Abrams. Ahí los guardaron porque los están destruyendo. Bueno, Moscú los está exhibiendo. Por eso, de los antiaéreos Patriot, y ahora están con el tema de los F-16, pero eso no va a cambiar el curso de la guerra, porque ¿cómo se sostiene eso? En Rusia hay una economía planificada en este momento que está acompañando el conflicto. Entonces hay una industria de armamento que está abasteciendo permanentemente. Te voy a dar un dato, Esther. Solamente la República Popular Democrática de Corea le entregó a Rusia 1 millón de proyectiles de 155 milímetros. Toda la OTAN le entregó a Ucrania 300.000. Bueno. Entonces la industria bélica occidental no tiene capacidad de sostener la guerra, no tienen ya capacidad de reclutamiento, entonces eso es una guerra artificial sostenida por Estados Unidos y Europa, con el único interés que tú mencionaste de alimentar el complejo militar industrial. ¿Y por qué? Porque la crisis económica de Estados Unidos... el Vietnam del siglo XXI. Espérate, déjame terminar esta idea. ¿Por qué lo hacen? Porque la crisis estructural económica de Estados Unidos necesitan salir de la crisis, y la única manera que tienen de salir de la crisis es alimentando su principal industria, y su principal industria es la industria de armamento. Entonces es un problema. Finalmente esa guerra y todas las guerras hoy son producto de la necesidad de salvarse Estados Unidos en términos económicos. Hay otro escenario. Yo quiero aprovechar los minutos que tenemos, me gustaría también conocer tu valoración, y es toda la operación militar que desarrolla Israel en Gaza, pero que ahora ha tenido otras implicaciones, porque bueno, Israel ha bombardeado escenarios en Libia, en Siria, en el Líbano, en Irán. Todos estos países también han dicho que bueno, que no se van a dejar. Israel sostiene un discurso de 70 años de que bueno, como a mí me quieren exterminar, yo tengo que responder, en que incluso ha tachado de antisionistas a los manifestantes en las universidades, antisemitas, a los manifestantes de las universidades norteamericanas, y nada más lejos de la realidad. Uno lo que ha visto, lo que ha escuchado, lo que ha podido conversar con gente cercana a estas manifestaciones, no tienen absolutamente nada de antisemitas ni antisionistas, pero están manifestando, protestando y levantando la voz frente a una cosa que yo todavía no salgo de mi sorpresa y mi indignación diaria de ver todos los días un genocidio y sentirme impotente. Solamente poder levantar la voz, la verdad es que es indignante lo que está pasando allí en Gaza. Sí, bueno, ese es el genocidio que nos transmiten por los medios de comunicación. Pero está ese genocidio de la República Centroafricana, que no sabemos nada. Por ejemplo. Estamos viviendo el genocidio en el Congo, del cual no sabemos nada. Estamos viviendo aquí cerquita el genocidio en Haití, que no se habla. Tienes toda la razón, Sergio. Entonces estamos, por eso cuando yo te hablo de un tsunami de destrucción de los valores que se construyeron durante los últimos 2 milenios y medio.
donde había la vida tenía un cierto valor, una cierta importancia, hoy ya no tiene ninguna importancia. Hay una destrucción total de los elementos más básicos de la condición humana. Entonces, es curioso, es increíble que se repita algo que ya ocurrió a mediados del siglo pasado, porque tú me dices que Israel está atacando a Irak, a Siria, al Líbano, etcétera, etcétera. Bueno, fue lo mismo que hizo Hitler, empezó atacando a Checoslovaquia, después invadió hacia el norte, invadió Bélgica, Holanda, después se fue sobre Polonia, y bueno, cuando llegó a la Unión Soviética no pudo, y ahí empezó el fin. Aquí está pasando algo muy similar. Mientras estuvo atacando a todo el mundo, seguía avanzando, pero atacó a Irán. Y al atacar a Irán, atacó el territorio iraní porque una embajada es un territorio del país. Y entonces hubo una respuesta. Que marca un punto de inflexión, no solamente en ese conflicto, sino que cuando tú lo analizas más en términos geopolíticos, en términos más globales, tú te das cuenta que se desestabiliza completamente el esquema de dominio y de control de Estados Unidos en el Asia Occidental, que es un área fundamental del planeta porque es la mayor productora de energía del mundo y es la mayor compradora de armas del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida que la diplomacia china y rusa están desactivando los conflictos en el Asia Occidental, desactivaron el conflicto entre Irán y Arabia Saudí, pararon la guerra en Yemen, arreglaron que Turquía y Egipto volvieran a establecer relaciones, lograron que nuevamente Siria entrara a la Liga Árabe, lograron un acercamiento entre Qatar y Turquía. Es decir, una serie de conflictos latentes que no necesariamente eran conflictos bélicos, sino incluso conflictos políticos y diplomáticos se están desactivando, y la desactivación de esos conflictos significa la paz, significa menos venta de armas. Y menos venta de armas golpea el corazón de la economía de Estados Unidos, que es lo que los tiene desesperados. Entonces, ¿por qué sostener a Israel? Porque Estados Unidos necesita, si tú eres vendedora de salsa de tomate, tú necesitas tomate. Si tú eres vendedora de armas, necesitas guerra. Entonces, si las guerras no se producen, las tienes que incentivar. Y si no las guerras, por lo menos el conflicto, porque el hecho que haya conflicto obliga a las partes a comprar armas. Exactamente. A prever la posibilidad de que el conflicto escale hacia lo armado. Una mención especial quisieras con respecto a la situación de Taiwán. ¿Está buscando entonces Estados Unidos o la OTAN conflictos con China? Mira, el conflicto estratégico del siglo XXI es el conflicto entre Estados Unidos y China. Eso lo tienen muy claro los militares de Estados Unidos. Por eso los militares de Estados Unidos cada vez intentan menos en distraerse en otros conflictos, incluyendo Venezuela. Fueron los militares los que le dijeron a Trump: señor, no nos metamos ahí, que vamos a entrar, es muy probable que ocupemos Venezuela, pero ¿cuándo vamos a salir? No lo sabemos. Eso es lo que ha hecho también que Estados Unidos no se haya involucrado de lleno en Ucrania. Eso es lo que Estados Unidos hizo esfuerzos desesperados porque lo de Irán e Israel no escalara. Porque todo eso... Y al parecer lo sigue haciendo, porque estamos viendo justamente un titular que tiene RT a esta hora, que según el New York Times, Estados Unidos habría exigido explícitamente a Israel que no llevara a cabo la operación militar en Rafah, que le está anunciando desde hace unas 3 semanas. Claro, porque no... Todo eso que obliga a los militares de Estados Unidos, tienen un montón de barcos ahí en el Mar Rojo por el tema de los hutíes, que están en solidaridad con Palestina. Entonces, todo eso los saca de su problema fundamental, que ni siquiera es Rusia. El problema fundamental estratégico es el del conflicto entre China y Estados Unidos, porque solo China tiene capacidad de desbancar a Estados Unidos como primera potencia mundial, cosa que por cierto los chinos jamás se han planteado. Los chinos no están en competencia.
Eso no existe en el léxico. Yo que voy a China todos los años a dar clases, no existe eso de ser la primera potencia o de que somos los primeros. Jamás, ellos no hablan de eso. Entonces, en ese sentido, por supuesto, el elemento militar es clave. Y el instrumento que tiene Estados Unidos para justificar, entre comillas, su presencia en la región es el tema de Taiwán. Pero fíjate, ayer fue Blinken, antes de ayer, hace 3 días fue Blinken a China, incluso se permitió amenazar a los chinos en China. Los chinos, como son, no le contestaron altisonantes, le respondieron: Estados Unidos y China tienen cosas en común y tienen que trabajar sobre eso. Se fue Blinken y metieron un operativo militar gigantesco sobre Taiwán. Esa es la respuesta. Los chinos no están hablando, ni gritando, ni amenazando, ni nada. Actúan. Entonces, ese otro conflicto que podríamos decir que le podrán meter miles de millones. Hay un tema, Esther, que es el clave en el análisis militar estratégico de hoy, que es el tema de los misiles hipersónicos. Ya los portaaviones no sirven para nada. Los portaaviones le meten un misil hipersónico y se hundieron con todos sus aviones. Ese no es el tema. El tema es de los misiles hipersónicos. Y los misiles hipersónicos hoy los tiene Rusia, China e Irán, y parece que Corea del Norte. Hace 3 días en Gran Bretaña acaban de anunciar que creen que para el año 2030 van a tener los primeros misiles hipersónicos. En Estados Unidos han fallado las 7 pruebas para poner en funcionamiento misiles hipersónicos. Entonces, y los misiles hipersónicos, ahorita en los ataques de Irán a Israel, los israelíes dicen que el 99,9% de los misiles y los drones fallaron. Sí, es verdad. Pero no fue el 99, fue el 98%, porque 7 misiles, que fueron los únicos hipersónicos, penetraron y cayeron donde está destinado. Entonces, ¿qué pasa? En el Medio Oriente, en China, todo eso está lleno de bases militares de Estados Unidos. Eso va a desaparecer en los 3 primeros minutos de la guerra. Todas las bases militares que tiene Estados Unidos en el Oriente Medio, que son como 20, van a desaparecer cientos de miles de soldados de Estados Unidos. Lo mismo pasa en Okinawa, en Japón, en Corea del Sur y en todas las bases militares que tiene Estados Unidos. Eso no tiene solución para eso. Un panorama complicado. Bueno, espero que... Yo creo que el mundo se está poniendo interesante por primera vez. Yo te voy a invitar a que nos acompañes nuevamente, porque para que hablemos de los otros escenarios. Hemos hablado, digamos, de los escenarios militares, de guerra, bueno, porque la guerra es la continuación de la política. Pero vamos a hablar de los otros escenarios, de lo que se está construyendo en otras partes del mundo y de qué puede pasar en medio de esa movida de fuerzas, de esas olas de transformación que definitivamente está el mundo, porque ya el tiempo se nos acabó, más bien estamos pasados. Sergio, siempre es un gusto conversar contigo. Muchas gracias, a la orden siempre. Gracias a Sergio Rodríguez Galfenstein, analista internacionalista, experto en China. Vamos a hablar de China en la próxima oportunidad. Y nosotros nos despedimos por el día de hoy. Hemos trabajado para